seminario do ciclo de seminarios de Instagram deste curso 16-17, e a verdade é que é para min un placer, e non é, digamos, unha frase feita, pois que podamos ter hoxe en Instagram o profesor Luis Camarero, porque nos vai permitir, entre outras cousas, eu penso que dialogar dunha maneira interdisciplinar ou transdisciplinar, non? Nos vai permitir achegarnos aos xeitos de estudos que nos interesan a nós en Instagram, a moitos de nós e de vos, dende un punto de vista dunha perspectiva que eu diría que é máis complementaria que diferente, non? Bueno, Luis Camarero é catedrático no Departamento de Teoría, Metodología e Cambio Social de la UNED, do que foi tamén director, foi tamén vicedecano de investigación da Facultade de Ciencias Políticas e Sociales de la UNED, e nós aquí o coñecimos fundamentalmente, ou empezamos a coñecer, sobre todo polos seus traballos que tiñan que ver con determinados aspectos, digamos, sociais e demográficos do mundo rural español das últimas décadas, non? Sobre todo son para nós bastante ben coñecidos os seus traballos sobre diversos aspectos da situación da muller rural, non? Un libro moi coñecido que é Mujer y Pluralidad, el círculo quebrado, ten outro libro, Situación social y profesional de la mujer en la agricultura, Mujeres empresarias en España rural, ten traballos tamén sobre aspectos que teñen que ver tamén coa demografía, non? Pero dunha perspectiva sociolóxica, que teñen que ver basicamente coa movilidade das poboacións no mundo rural, que teñen que ver coa éxodo rural, que teñen que ver tamén coa mortalidade, por exemplo, no mundo rural, que teñen que ver tamén coas pautas de comportamento de colectivos como a mocidade no mundo rural, etcétera, etcétera, non? Hoxe está aquí tamén por iso, non? Pero tal vez por outra vertente dos seus traballos que teñen que ver cunha análise da situación do mundo rural no marco da posmodernidade e no marco da globalización, non? Coas dinámicas de cambio e coas dinámicas de relación con outras realidades que o mundo rural experimenta en este contexto, non? No contexto actual. É aí onde se incide este traballo sobre trabajadores del campo e familias de la tierra instantáneas de la desagradización. Bueno, é un traballo que conecta moi ben con o interés de Instagram, con algunhas persoas que están aquí, por exemplo, con algúns traballos de Ana Cabana, con algúns traballos e con unha perspectiva tamén, por exemplo, de Alba Díaz. E outro día, nunha conversa, falando con Lourenzo neste caso, comentábamos, non? Un pouco como curiosidade, que lendo o texto, este texto remite un pouco a unha maneira na que a historia agraria se facía hai un tempo, non se fai tanto agora. O mellor, nos anos 80, a historiografía agraria, que agora está tal vez moito máis especializada, dialogaba moito, tiña unhas ambicións interpretativas máis globais, máis estructurais, que, sin embargo, atopamos aquí un texto que non deixa ter perspectiva histórica, sobre todo no principio, pero que, en este sentido, a mí me chamaba moito a atención. E, bueno, sin máis, que se me alongue demais, darche gracias por estar aquí. Máis ou menos a dinámica, creo que se expliquei, son uns 50 minutos de exposición e despois unha dinámica de debate colectivo. Muchas gracias. Voy a presentarme aquí, si con la pantalla esta no os veo. Bueno, yo voy a, ya lo siento, yo voy a hablar en castellano, es casi el único idioma que conseguí aprender y entonces pues, me hubiera gustado hablar en otras lenguas, pero soy ya por mi edad incapaz, así que para mí es un placer enorme pues, estar bueno, sido invitado, vamos, todo un honor en que el grupo Instagram, que es uno de los grupos de mayor reconocimiento en el ámbito de la historia agraria, pues me haya invitado a compartir mis trabajos con todos ustedes. Para mí no es fácil el someterme al juicio y al debate con historiadores. Yo tengo muchos problemas. Uno de ellos es que solo sé castellano, o casi hablo un poco castellano. Otro segundo es que soy sociólogo. Entonces, para los sociólogos, el tiempo
no es el tiempo de la historia. Ustedes probablemente vean unos tiempos que son que van concatenados, que van... para nosotros el tiempo está mezclado, es un hojaldre en el que realmente todo sucede a la vez. Esa es una de nuestras pautas explicativas, por eso igual les sorprende a veces la falta de concreción de periodos, la falta de limitación porque, como les digo, van a ver que casi lo que sucede, aunque sea antes o después, para nosotros en un intervalo bastante amplio es como si hubiera sucedido al mismo tiempo. O sea, es una visión sistémica del tiempo diferente. Por eso es realmente una parte me pone nervioso, pero por otra parte pues me alegra de que así voy a poder comprender bastantes de los puntos negros y que tiene la explicación que quiero traerles. Es como siempre muy agradable el volver a Santiago y volver a reencontrarme pues, con amigos y con todos ustedes, incluso los que están allí al otro lado del plasma, que bueno, también les veo y agradezco aún más su presencia, porque es peor, si hubieran estado en Santiago pues hubieran podido disfrutar también de esta ciudad, pero supongo que allí donde están también bien. Sí. Bueno, pues la próxima vez iré hasta allí y iremos al revés. Bien, vale, esto como yo no puedo ver lo que está en la pantalla, va a ser un poco, no se puede ver la pantalla a la vez. No. Bien, bueno. No os preocupéis. Es un poco, haré gestos raros, pero bueno. Bueno, el trabajo. Bueno, quiero contarles un poco, para ser breve, una historia del transcurso del proceso de desanalización durante el siglo XX con... esto no funciona. A ver si pasando con el ratón. Con el ratón. Ahora sí. ¿No? Transcurso de... Y ahí no lo ves, aquí me decía Carmen que le des a control F4. Control F4. Si no avisamos a... No. Vale. No os preocupéis, que es un lío. Bueno, dos fotografías que indican un poco este tránsito y que dan el título a la comunicación, ¿no? Trabajadores del campo y familias de la tierra, ¿no? Tenemos una foto que no sé si es de principios de siglo, ya les digo yo, el tiempo es algo que tenemos un poco dilatado, pero probablemente pueda ser de principios de siglo, que refleja unas agricultoras en una tierra hostil, árida, trabajando de forma manual, un trabajo todavía en la tierra feminizado, y una fotografía que bien puede ser de finales del siglo XX o principios del siglo XXI, que son unos jornaleros en una vivienda probablemente del Levante español, mostrando sus condiciones de vida. Podría haber colocado otra fotografía para finales, que no hubiera sido esta, podría haber colocado a un grupo de horticultores brujes haciendo tomates ecológicos. Pero he decidido colocar esta fotografía porque yo creo que refleja mucho mejor el proceso de desanalización que otras fotografías más amables que también podrían representarlo. O sea que eso. Bien, como... Vale, esto es un lío. Claro, si me pongo de pie, entonces la cámara no me coge. Claro, es un lío. Ustedes ven bien la proyección, ¿no? Bien. Sí, vale. Bueno, el proceso de desagrarización es básico y bien conocido. Hemos pasado de tener una población que era eminentemente agraria a una población que realmente, pues ahora mismo tenemos unas tasas de población activa agraria que están rondando el 3, el 3,5, el 5% en España. Sin embargo, en los años 50 pues teníamos, fíjense, 5 millones de agricultores y ahora tenemos escasamente 1 millón en una caída drástica. Ha caído la población rural también, un decrecimiento importante.
como pueden ver, es un 40% la pérdida de densidad de población rural. Es una medida, es únicamente la densidad de la población rural. De los años 50 a la actualidad ha caído un 40% la densidad, es decir, casi se ha vaciado, se ha perdido casi la mitad de la población rural en un corto periodo de tiempo. Estamos en densidades de población rural inferiores a 20 habitantes por kilómetro cuadrado. En Francia y en el resto de Europa, densidades de 25 habitantes por kilómetro cuadrado se consideran densidades de población muy bajas. Estamos en una situación, como ven, de fuerte pérdida. Bien, la cuestión siempre se ha explicado desde el hecho de que hemos abandonado la agricultura, nos hemos hecho urbanos, ha sido una explicación interior siempre de un proceso de modernización dentro del contexto de modernización de las economías nacionales, donde hemos optado por reducir la actividad agraria y pasar a la actividad industrial, de servicios y urbana. Esta es la explicación normal. Y la explicación que quiero traerles aquí es otra. La explicación es que ha sido precisamente la agricultura la que ha abandonado, la que ha dado la espalda al campo. No hemos sido nosotros los que hayamos abandonado una sociedad agraria, sino ha sido la actividad agraria la que ha abandonado a la población rural. ¿Por qué? Porque tenemos varios indicadores que mantienen que mientras hemos perdido y hemos reducido absolutamente y de forma drástica, como ven, tanto el número de agricultores como la población rural, hay un crecimiento enorme, grande de la producción agraria. O sea, la actividad agraria ha seguido aumentando a pesar de esa gran reducción. Como ven, pues, bueno, se han multiplicado los distintos cereales en periodos cortos de tiempo, se han multiplicado por 5, etc. Lo mismo sucede con las producciones cárnicas, de leche, bueno, son datos conocidos. Tenemos esa ambivalencia, perdemos absolutamente población rural, perdemos absolutamente agricultores y a su vez está creciendo la actividad, la producción agraria de maneras desconocidas. Fíjense, por ejemplo, que ni siquiera ha habido una reducción significativa de la superficie cultivada. Sigue manteniéndose hasta casi finales del siglo XX la misma superficie cultivada que a principios, que a mediados de siglo, de 1950. Únicamente, aunque parezca la curva, la escala es un poco engañosa, es una caída últimamente, en la última década, de ligeramente un 2%, o sea que es muy pequeña. El Producto Interior Bruto Agrario se ha mantenido casi constante en volumen, no tanto en proporción, pero sí en volumen. Si se fijan, hay una pequeña caída en los finales de los 70, principios de los 80, que tiene que ver con una crisis de precios por la reducción de la llegada de nuevos habitantes a las ciudades, que provoca una ralentización de los precios, pero en líneas generales tenemos que la agricultura sigue aportando el mismo valor. Bien, como les digo, nosotros habíamos hecho esta explicación de la desagrarización dentro de un proceso normal y sencillo de modernización de una economía nacional. Creo que es más interesante empezar y pensando ya en el siglo XXI, colocarla dentro del proceso que ha habido paralelo de conformación de economías globales, de economías mundiales. No solo hemos modernizado nuestro país, sino que nos hemos incorporado de repente dentro de una economía global, ¿no? Todas las economías mundo de Wall Street. ¿Tenemos algún indicio que nos pueda indicar cómo hemos contribuido también a ello? Yo creo que esa es un poco la idea y por eso surge esa expresión de la agricultura ha dado la espalda al campo. Bien, la globalización, bueno, es un término que, como ustedes saben, podríamos dar un seminario en otro. Podríamos dar 20 seminarios y realmente seguir debatiendo qué es la globalización. Yo únicamente he traído cuatro ideas extraídas de un autor que es Ulrich Beck, que es el
autor de la sociología del riesgo, que pertenece a este grupo de pensadores que han dibujado lo que es la segunda modernidad, esa crisis que entra la modernidad a través de la comprobación de los límites del crecimiento, del deterioro ambiental, que se busca una modernidad más reflexiva. Ulrich Beck nos cuenta muchas cosas, pero he extractado aquí 4 fragmentos de sus obras, en las que nos indica, por una parte, que la primera idea es la fuerte interdependencia. Una cosa que hagamos en un lugar del planeta automáticamente va a tener efectos en otras partes del planeta. Creo que la idea es sencilla, se entiende rápidamente y la comprobamos a diario. La segunda idea es la hibridación cultural, de importancia sobre todo para el mantenimiento de las culturas locales. Es una idea más compleja. Solemos pensar y solemos, por lo general, quedarnos con la idea de que consumimos cada vez productos más estandarizados, que la globalización lo que nos trae es una uniformización, cuando realmente tiene también una parte muy importante y sustantiva de revitalización de culturas locales. Los ejemplos gastronómicos son los más potentes para explicarlo, ¿no? Por ejemplo, la tempura de los restaurantes japoneses es el frito que llevaron los jesuitas a Japón, que ahora vuelve, ¿no? El famoso gao bao, que es el bocadillo vietnamita de moda, pues es una baguette que llevaron los franceses a Indochina. Los franceses, cuando fueron a Indochina, la colonización, pues llevaron sus baguettes, pusieron las fábricas, las panaderías que hacían sus baguettes y la rellenaban de su mantequilla, su jamón york, etc. Los franceses son expulsados de Indochina y siguen, las élites que quedan siguen produciendo las baguettes francesas, pero ya no las rellenan de mantequillas, sino se les ocurre empezar a rellenarlas de la comida que los patos marinados que hacían, etcétera, y van haciendo ese bocadillo que es el gao bao. Posteriormente llega la revolución y las élites indochinas pasan al exilio, se van a vivir a países de América y del resto del planeta, y añoran tanto esos bocadillos que se los llevan, etcétera, incluso van poniendo fábricas de baguettes por algunos lugares para hacer el famoso gao bao. O sea, realmente ahora es una de las cosas más modernas que podemos consumir, es un bocadillo francés que ha dado la vuelta como ven al mundo y realmente ha ido incorporando en ese bocadillo. Nosotros pensamos que es vietnamita, podemos reconocer, no les voy a hablar de la comida cajún, de la comida criolla, etc. Ahí tienen infinidad de ejemplos. Otra cuestión fundamental de la globalización es que no reside nada en ningún lugar, la constante movilidad, y especialmente la constante movilidad de los capitales. Ya no tenemos unos capitales que residan, y es uno de los problemas que tenemos de la fiscalidad contemporánea. El capital se evapora de tal manera que no sabemos bien dónde está, no solo el capital, sino también el trabajo. Y esto nos lleva a una última cuestión que es fundamental para comprender la globalización, es que estamos ante un sistema global, un sistema deslocalizado, con muchos aportes culturales, pero que no tiene un agente regulador. Realmente y por eso es por lo que hablamos de capitalismo desorganizado. No hay quien ponga orden en los flujos de circulación. Estas son unas de las ideas que yo creo que nos pueden ayudar sobre todo a la consideración de nuevas categorías analíticas. Dice Phillips, que es un sociólogo, que muchas veces los investigadores utilizamos categorías zombie, ¿no? Utilizamos categorías que realmente pertenecen a otra época y las seguimos empleando con una gracilidad sin darnos cuenta que muchas de ellas están ya no tienen sentido. Tilly decía que el siglo XX lo estábamos explicando con categorías del siglo XIX, o sea, que había inercia en las categorías de explicación. Yo creo que tenemos y hay una nueva forma que es a través de la consideración de objetos mundo, ¿no? Objetos mundo que son sistemas
sistemas, o sea, vectores de la globalización que producen y transmiten la globalización. Un ejemplo de estos objetos mundo es el cambio climático, que se entiende rápidamente con estos vectores, a pesar de los negacionistas que pueda haber hoy. Pero dentro de los objetos mundo interesan especialmente lo que son los objetos mundo sociales, que son unos ecosistemas de dispositivos en el sentido Foucaultiano, que son en cuanto a instituciones y formas sobre todo especialmente de regulación, normativización y especialmente de disciplinamiento, el famoso vigilar y castigar de Foucault. Dentro de estos sistemas, por ejemplo, tenemos las agencias de certificación. Tienen aquí, esto es Global CAP, que ese es el mapa de actuación de Global CAP. Global CAP es una agencia, no es gubernamental, es una agencia privada, pero es quien definitivamente decide qué es un tomate. Decide qué es un tomate, cuál es el grado de maduración de un tomate, el grado de duración que tiene que tener un tomate para la exportación, los días que va, etcétera, porque si no tienes un certificado Global CAP, tu mercancía, tu tomate, no solo el tomate, sino una buena cantidad de productos, no va a poder circular a lo largo del planeta. Es de lo que trata la agricultura, poner las mercancías en circulación. Son agencias, son objetos desconocidos, pero con una relevancia importante. Por ejemplo, para que se haga una idea, el grado de complejidad que puede llegar, hay una normativa en Estados Unidos de bioterrorismo. La normativa de bioterrorismo incluye que todos los alimentos que se importan a Estados Unidos tienen que tener un certificado, bien de Global CAP o de otra serie de compañías que pueden existir. Estas compañías certificadoras exigen a todos los que participan en la producción de esos alimentos que tengan un certificado de manipulación y con lo cual, hasta ahora, en México, mucha producción se producía con familias de Chiapas, por ejemplo, grupos familiares de Chiapas que se desplazaban al norte de México, trabajaban en los campos de cultivo y esos cultivos, una vez producidos, se exportaban a Estados Unidos. Con el sistema de acreditación de los trabajadores que impone una normativa de bioterrorismo interna de un Estado, lo que se produce es que ya no pueden ser los grupos familiares, porque la certificación solo es para trabajadores individuales, y además los trabajadores de las familias de Chiapas no tienen el nivel educativo necesario para superar los cursos de certificación y tampoco tienen el dinero necesario para obtener los certificados y los trámites burocráticos que exigen. Con lo cual hay un progresivo sustitución de antigua mano de obra indígena del sur de México por mano de obra que llega de Centroamérica para trabajar en los campos del sur de Estados Unidos. Estos son estos dispositivos o este ecosistema de dispositivos que en el fondo son de control. La fotografía es un documento que es la visa H2A. No sé si lo ven aquí, es la categoría H2A. Esta es una... esto hace, no sé ahora, pero hasta hace unos días este era un documento muy valioso, en la medida que es el que permite a los trabajadores mexicanos y a otros trabajadores extranjeros trabajar en los campos de cultivo de Estados Unidos. Con lo cual se generan pues, unas diferencias entre el trabajo regular y irregular, en fin. Bueno, no voy a extenderme más porque yo creo que entienden un poco el planteamiento de la reflexión en torno a los objetos mundo y especialmente en torno a un objeto mundo, que son las cadenas de valor las cadenas de valor alimentario, que es el proceso que articula las relaciones de producción y de consumo a nivel global y que además, para que funcione, tiene que estar en conexión con la propia estructura social.
Les he puesto aquí un diagrama sobre cadenas de valor y lo voy a intentar explicar porque tampoco podemos saber si es completo, pero para que vean la relación tan compleja que existe desde la producción de un bien agrícola hasta su consumo, pasando por todas las fases de transformación, de integración de conocimiento, de innovación, de financiación, de transformación, de seguridad, de normativas, etcétera, todo el complejo mundo que puede envolver simplemente al hecho de llevar un tomate de un lugar a otro, o de llevar una salsa de tomate, o de llevar un derivado de una salsa de tomate, etcétera, todo lo que se puede incorporar. Bien, sobre esta idea han surgido especialmente de un sociólogo americano, Friedman, la idea de los regímenes agroalimentarios, regímenes en cuanto a regímenes de acumulación de valor, formas de acumulación de valor. Son las se han distinguido dos periodos en los sistemas de acumulación de valor. El primero es el periodo que tiene que ver con la conocida obra de Wallenstein, ¿no? de las economías mundo, que es el periodo básicamente lo que representa esta imagen del periodo de colonización, el periodo colonial, donde la estrategia de acumulación de valor agroalimentario pasa por la división regional del trabajo, es la conformación de las economías mundo. Dividimos las regiones en regiones productoras y regiones manufactureras. Esto nos permite aumentar la producción, las escalas productivas, las escalas de transformación y además beneficiarnos de los diferenciales y de los costes diferenciales entre distintos territorios. Otro aspecto importante, que no suele estar tan explícito, pero que es fundamental para entender este proceso, es que también implica el transporte de mano de obra de unas regiones a otras. De hecho, este cuadro creo que lo explica, se titula, paradójicamente, se titula Los esclavos libres. Si se fijan, es una sociedad de cultivadores donde todos es una supuesta sociedad en la que los propietarios cultivadores son guerreros, ¿no? Bueno, refleja cómo se ha dividido el planeta no solo entre regiones productoras de mercancías y regiones de manufactura, sino también en regiones que son productoras de brazos, regiones productoras de mano de obra. Bien, este sistema colonial, este sistema que es la extracción del valor agrario se hace a través de la división regional del trabajo, hace aguas con la Primera Guerra Mundial, básicamente, y para la Segunda Guerra Mundial se establece un segundo régimen de acumulación que sintéticamente lo voy a explicar diciendo que podemos denominarlo de la cocina a la factoría. Yo no sé ustedes, pero yo cuando fui muy joven desayunaba leche de vaca recién ordeñada. Ahí a la vecina de mi abuela venía y todos los días, no sé si algunos han conocido lo que es la leche recién ordeñada. Perdón, que non veo o PowerPoint na pantalla súa. Ah, na súa, sí. Non está apagada. Sí, é que sería cando se agarra. Sí, parece que non hai señal. Pero bueno, tampoco... Ahora. Muchas gracias. Bueno, como les decía, no sé si alguno ha probado esa leche de vaca recién ordeñada alguna vez. Sí. ¿La han visto alguna vez? Incluso habrá alguno que se haya comido una ensalada, ¿no? Con una lechuga recién sacada de la huerta, etc. Probablemente hoy en día lo que hagan es abrir una bolsa de
ensalada que ya viene guardada en la atmósfera, bajo la atmósfera controlada, que no sabemos de dónde ha venido, el tiempo que lleva ahí, los nitratos que contiene, etc. Lo que hemos hecho ha sido estirar el proceso de producción del valor a través del estiramiento de las cadenas. Hemos incorporado muchos más elementos, hasta el fondo ahora mismo la leche de vaca cruda, yo creo que no se comercializa en ningún lugar, pero ya no solo que tengamos transformaciones directas, ¿no? Antes, por ejemplo, podíamos tener una leche que se transformaba en queso y luego nos comíamos el queso. Directamente ahora la leche, cuando se produce, buena parte de esa leche se va a separar automáticamente el suero de la lactosa. La lactosa automáticamente se va a pulverizar, se va a hacer polvo, ese polvo se va a transportar, se le van a añadir distintas sustancias, se va a transformar y nos va a llegar luego a través de muchos productos que contienen esa cosa que pone sólidos lácteos, que no sabemos bien qué es, de añadidos, que lo podemos encontrar desde un plato precocinado hasta un queso que dice de tipo Burgos, por ejemplo, pues que es un queso que realmente se ha hecho con microfiltración, ¿no? Etcétera, lo que en el fondo es eso, leche que se ha convertido primero en polvo y que luego se ha vuelto a reutilizar en varios procesos y lleva muchos añadidos. Se ha estirado mucho con este sistema aumentamos la forma de añadir valor al producto a través de un estiramiento casi infinito. Conseguimos además convertir la producción agraria casi en una mercancía perfecta, porque podemos casi llevarla a cualquier lugar del planeta en un tiempo y podemos incluso acumularla y almacenarla. Una vez que la leche se ha hecho polvo, es una leche que ya no es perecedera, realmente. Tenemos así muchos de... Y además, dentro de esta estrategia hemos organizado una cadena de valor, la hemos organizado de una forma piramidal, utilizando cada vez más los productos agrarios para alimentar al ganado y extraer de la alimentación del ganado las proteínas que van a producir, a elaborar la buena parte de la alimentación que ahora tenemos hoy en día. Básicamente se acaba concentrando en proteínas procedentes de la carne. Hemos conseguido estirar esa producción que antes era directamente una producción que consumíamos, por eso se decía la cocina, a una producción que ahora comemos después de que pase por una fábrica. Hay quien sostiene que habría otra tercera régimen agroalimentario. Yo no lo tengo tan claro, en la medida en que no sé bien cómo condiciona distintas formas de estructura social, pero que es a través de la introducción de otros sectores al negocio agroalimentario, especialmente de las industrias energéticas y de las industrias farmacéuticas. Las industrias energéticas tienen cada vez más interés a través de la elaboración de biocombustibles que para producir energía, pero muchas veces biocombustibles que, como en el caso decíamos de primar la alimentación del ganado, van a ser biocombustibles para producir energía para la producción agraria, es decir, para alimentar los propios invernaderos o para alimentar las propias ganaderías. O la industria farmacéutica y la industria química para la elaboración de semillas, etcétera, y la introducción y control de todo el sistema productivo. Bueno, aquí, para que vean las nuevas derivas que puede tener la introducción de nuevos sectores dentro de la producción agraria, pues tienen los huertos solares, que se llaman así huertos, aunque realmente son placas, pero que compiten también en eso. Abajo tienen unos cultivos de algas para biocombustible que está realizando la NASA de forma experimental. Es decir, ya el campo realmente puede producir casi también cualquier cosa. Bien, la segunda fondo viene en la segunda o en el tercer régimen de acumulación. Lo que nos encontramos es con una producción agraria ya absolutamente deslocalizada, podemos hacer cualquier cosa en cualquier lugar, se produce a gran escala, está dominada por grandes grupos mundiales de distribución, que son realmente los que deciden qué se va a colocar en los lineales de los establecimientos y qué es lo que realmente nosotros vamos a
a comer, y con una importante integración, cada vez mayor complicidad sectorial, y en la medida en que son mercancías que son rápidas y fácilmente cada vez han perdido esa capacidad que tenían antes de ser perecederas a poder ser acumulables, pertenecen a la cadena, se integran en los movimientos especulativos. Por ejemplo, aquí tienen la evolución de los precios agrarios desde 1960, básicamente tienen hay varias gráficas, pero tienen la línea verdosa, que sería en dólares constantes el precio de las materias primas agrarias. Como ven, está el efecto que tuvo la crisis del 73, la crisis del petróleo, lo cual ya nos indica cuál es la fuerte dependencia que tiene la actividad agraria dentro del consumo energético, que con una crisis pueda tener esa capacidad de alterar los precios de esa manera. Y en la actualidad hemos tenido unas alteraciones en 2007-2008 fuertes, unas subidas de precios agrarios básicos muy fuertes, que no han sabido explicarse bien, que si la inestabilidad de mercados asiáticos, etcétera, pero que distintos estudios comienzan a correlacionar con los movimientos bursátiles, especialmente del mercado de futuro. Compra que se hace en Chicago ya de producciones de oleaginosas a 5 años vista, a 10 años vista, con precios que etcétera. Todo este empaquetamiento del negocio de futuros, del cual también pertenece la actividad agraria. Bien, como ven, todo este es el marco. Entonces nosotros podemos, si hemos llegado hasta aquí, nosotros podemos seguir explicando el proceso de desalarización del siglo XX, así como que hubiera sido una cosa que solo ha pasado en nuestro entorno, o al margen de todos estos procesos que han sucedido en nuestro... Bien, para que vean la situación de la agricultura española hoy en día, 3 indicadores que yo creo que lo sintetizan claramente. Los inputs de ramas industriales sobre el input total del sector agrario. Dicho rápidamente, para no perdernos, es de cada 100 euros que yo invierto en agricultura, ¿cuántos euros pertenecen al sector industrial? Es decir, energía, plásticos, maquinaria, etc. El 55, el 56% en la actualidad, es decir, la parte de lo que serían productos agrarios procedentes del sector agrario, que podría ser semillas, etcétera, cada vez tiene un porcentaje menor. Es fuertemente dependiente de los sectores industriales. De lo que producimos en España, nuestra producción agraria, ¿cuánta llega directamente al final a nuestras mesas, a las casas? El 25%. ¿Qué sucede con el 75% de la producción agraria? Pues que va a transformación directamente. A transformación, bien, alimentación animal, o bien a transformación, como les digo, en otros ámbitos. Lo que producimos, el 25% también, la cuarta parte va y está creciendo a la exportación, es decir, que además tiene poco que ver. Definitivamente, yo creo que estos datos indican y vuelven a incidir en la idea. Ha sido la agricultura, como ven, que la agricultura ha seguido creciendo y sigue siendo una buena fuente de negocio la que ha dado la vuelta al campo. No es que realmente nosotros hayamos abandonado nuestra actividad agraria, sino que ha sido la agricultura que ha seguido con otras lógicas en la que probablemente no le interesaba mantener a una población rural. Bien, yo voy a analizar brevemente un poco cuál ha sido no sé cómo voy de tiempo, también es cierto. Bueno, te quedarían ahí algo más de 10 minutos. Poco más de 10 minutos. Bien, entonces iré mucho más rápido. 10-15 minutos. 10-15 minutos. Bueno, pues, con la evolución que ha tenido, el paso que ha tenido la actividad socioproductiva, las unidades, o sea, la relación que tienen las unidades productivas, o sea, las formas socioproductivas, que son las formas de integración del trabajo en las unidades productivas, que es un poco lo que a mí me ha interesado analizar. Desde el primer régimen agroalimentario de acumulación al segundo régimen agroalimentario. En el caso de España, además, tenemos la ventaja analítica. Tenemos la nueva alarma de incendio, ¿no?
Bueno, sería muy divertido que nos vieran salir corriendo por la alarma de incendio. Pero no. Bien, tenemos la parálisis que supone la guerra civil y sobre todo el periodo posterior del régimen autárquico, que hace que nos encontremos, pasemos, estábamos a finales del primer régimen agroalimentario, pasamos la Segunda Guerra Mundial, tardamos hasta casi los años 60 en volver a incorporarnos otra vez al circuito de circulación de las mercancías agrarias, con lo cual nos encontramos ya en una fase, nos introducimos de golpe en una fase muy avanzada del segundo régimen de acumulación agroalimentaria. Bien, fotografía rápidamente del proceso del primer régimen agroalimentario. Pues ya estábamos contribuyendo a la conformación de economías mundo a través de la exportación de mano de obra. Esto es el flujo, el saldo migratorio exterior, las salidas, el balance de salidas migratorias, fundamentalmente respecto a América, desde los años finales de la década de los 80 hasta casi la Primera Guerra Mundial. Como ven, hay unos picos muy importantes que automáticamente tienen los saldos pues que son las crisis de subsistencia que ha marcado Sánchez Albornoz, la epidemia de filoxera o algunas que coinciden con algunas revueltas que llevan Andalucía a principios del siglo XX de sequías y malas cosechas. Como ven, la vida en el campo, pues bueno, lo conocen bien, son historiadores agrarios, estaba al límite de las capacidades y cualquier pequeña alteración en otros años anteriores del viejo régimen hubiera supuesto mortalidad y ahora afortunadamente quedaba a la espita de la emigración y como ven, pues la filoxera, producción que consume extensiva en mano de obra, produce que en 2 años se aumente sea el gran impulsor de la emigración hacia los países latinoamericanos, donde realmente se están conformando las grandes haciendas, los grandes centros de producción en los que se basaba, como les decía, la división regional del trabajo. Bien, como muestra de nuestra incorporación al segundo régimen de acumulación, les he traído un gráfico de la extensión de los cultivos, de los principales cultivos en extensión. Pueden ver el trigo, que está en rojo arriba, cómo va creciendo la producción, la superficie cultivada de trigo. Tienen ahí el parón que supone la guerra civil, se vuelve automáticamente, después de la guerra civil, a aumentar hasta los años 60. Se fijan, a partir de los años 60, coincidiendo con el periodo de éxodo rural, el trigo, la superficie de trigo cae y aumenta la superficie de cebada, hasta casi tener, y si se fijan, si sumamos más o menos las cantidades de cebada y de trigo, vemos que es la misma superficie que ha cambiado del trigo a la cebada. Bien, como saben, el trigo, hacemos pan, hacemos galletas, pertenece al ámbito de la alimentación humana. La cebada, a pesar de que nos guste mucho la cerveza, básicamente su producción no pertenece a la alimentación humana, sino pertenece a la alimentación animal. Muestra cómo el periodo de éxodo rural coincide en los años 50-60 con esa sustitución de cultivos y con ese cambio sustantivo de orientación de la agricultura, una agricultura que pierde su demanda para un consumo directo y directamente se dedica a extenderla a la transformación para alargar el valor a través de la extensión de las cadenas alimentarias. Ven al final abajo en rojo, que es el girasol, que pertenece con otros es últimamente lo que es las leguminosas que se utilizan dentro de los oleaginosas que se utilizan dentro de los leguminosas. Bien, dentro de la composición de las formas socioagrarias, pues tenemos una transición que es clara. O sea, tenemos unas economías que eran familiares, que eran campesinas, que vivían del policultivo y básicamente centradas en autosubsistencia, que todo este proceso las va a transformar. Va a transformarlas especialmente o bien en lo que es la
agricultura insuficiente, que son aquellas familias que realmente solo pueden tener una actividad agraria tipo parcial. La actividad agraria es solo una parte cada vez menor de sus ingresos, completa sus ingresos. La agricultura insuficiente, que en muchos casos derivará en la figura del jornalero, del asalariado. Básicamente irá combinando miembros de la familia y probablemente vayan desplazándose progresivamente. El campesino pasa a agricultura insuficiente para terminar siendo jornalero o asalariado agrario. El paso directo del campesino de la agricultura familiar será la nueva figura, que es de autónomo agrario. De hecho, ahora lo vamos a ver, hay muy pocas familias agricultoras, en cuanto a la idea de una familia que vive directamente de la agricultura en nuestro país. Básicamente se han convertido en grupos de autónomos, donde es un miembro de la familia el que tiene una explotación, dirige una explotación, en lo que se ha denominado agricultura corporativizada, que es el titular de la explotación, pero que luego gestiona con distintas empresas, mediante convenios, con distintas empresas de servicios, la gestión, la administración y el trabajo real. Ha desaparecido el trabajo familiar. Esta es la gran deriva. Aquí tienen el gráfico, no sé si allí lejos lo pueden ver, porque estamos un poco escondidos, entre trabajadores, la evolución del número de trabajadores asalariados y los trabajadores familiares. Como vemos, la agricultura llega, sobre todo la guerra civil, produce una reanalización, un aumento de población agraria, especialmente en el contexto de los años 40. Eso, pero si se fijan, realmente es sobre todo una mayor contribución del grupo de asalariados. Hay un descenso de los trabajadores familiares. Lo que está comenzando es en el gráfico de arriba, como mientras ya empieza a caer justo a mediados de los 40, empieza a caer el número de trabajadores familiares, sigue creciendo el número de trabajadores agrarios en ese proceso de reorganización hasta llegar al 55, donde ya empiezan a caer tanto asalariados. 55-60 es el quinquenio donde mayor intensidad tiene el éxodo rural en este país. Se habla de la década de los 60, cuando mayor número de personas se desplazan hacia las ciudades, es del 55 al 60. Ya vemos que hay un comienzo y finalmente, si se fijan abajo, es el gráfico de la importancia que tiene el trabajo asalariado. El trabajo asalariado que se mantiene desde toda la segunda parte del siglo XX en un 30%, o sea, 2/3 serían los trabajadores familiares, 1/3 de los asalariados. Sin embargo, a partir de la última década y de principios del siglo XX se transmuta a la realidad que tenemos hoy en día, que es 2/3 de trabajadores asalariados por 1/3 de trabajadores familiares, justo coincidiendo con nuestra incorporación en la Comunidad Europea y en nuestra llegada y aterrizaje al segundo momento, al segundo periodo de los regímenes de acumulación agraria. Tenemos distintos indicadores, tanto en número de personas como en horas de trabajo, sacados de distintas fuentes. Creo que demuestran sobre todo un descenso drástico del trabajo familiar y un mantenimiento del trabajo asalariado, es decir, lo que hemos ido sustituyendo, haciendo desaparecer el trabajo familiar en este proceso. ¿Qué hay de la agricultura familiar? Bueno, este es un trabajo que realicé con Eladio Arnalte. Estuvimos investigando todas las explotaciones de regadío que había en España. Como saben, las explotaciones de regadío es donde se concentra el mayor valor añadido de la agricultura española, y lo que nos encontramos fue con esta realidad. De todos los que encontrábamos, el grupo de exclusividad agraria y dedicación alta, es decir, aquellos agricultores que tienen regadío, que solo se dedican a la agricultura y que además les supone una importante ocupación, es el 28%. El resto pues tienen otro tipo de dedicaciones,